Max, un perro callejero de pelaje marrón y ojos brillantes, caminaba por las calles de una pequeña ciudad de Estados Unidos. Sus patas descalzas hacían un suave sonido en el pavimento, un eco de su vida solitaria y llena de desafíos. La luz del sol se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y la noche comenzaba a apoderarse del paisaje. Max seguía su rutina nocturna, buscando algo de comida entre los contenedores de basura que adornaban la acera. Su estómago rugía, recordándole lo difícil que era sobrevivir en un mundo que parecía haberlo olvidado. Mientras exploraba un contenedor particularmente grande, Max se detuvo un momento, olfateando el aire. La mezcla de olores le resultaba familiar y, al mismo tiempo, repulsiva. Pero era su única opción. Con un salto ágil, se asomó al interior y comenzó a rebuscar entre los restos de comida. De repente, un sonido extraño interrumpió su búsqueda. Un llanto débil y desgarrador resonaba en la noche, como un eco de desesperación. Max levantó las orejas, alerta, y se concentró en la fuente del sonido. Era un llanto que no podía ignorar. El instinto de Max lo llevó a seguir el sonido, guiándolo a un callejón poco iluminado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la basura se acumulaba en esquinas olvidadas. El llanto se hacía más fuerte, y su corazón, aunque aún herido por el abandono, empezó a latir con un propósito renovado. Se acercó al contenedor de basura más cercano y, utilizando su hocico, lo empujó con fuerza. En el interior, entre papeles arrugados y restos de comida, encontró algo que lo dejó paralizado, un pequeño bebé envuelto en una manta. Max no podía creer lo que veía. El bebé lloraba, su rostro pequeño y frágil estaba surcado por lágrimas. La sensación de vulnerabilidad del pequeño lo conmovió de inmediato. Sin saber cómo, su instinto protector se activó y, con un acto de valentía, levantó la manta con su boca. El bebé dejó de llorar por un momento, como si sintiera que alguien estaba allí para ayudarlo. Max miró a su alrededor, sintiéndose responsable de aquel pequeño ser que había sido abandonado. Con determinación, salió del callejón y comenzó a correr hacia la casa de Sara, su dueña. Sara era una joven solitaria, atrapada en un ciclo de tristeza y melancolía desde que había perdido a su familia en un trágico accidente. Su hogar, una pequeña cabaña al final de la calle, era un refugio de recuerdos y sombras. Cada rincón estaba impregnado de nostalgia, y aunque ella se esforzaba por seguir adelante, la soledad la envolvía como una manta pesada. Max había sido su compañero leal, pero incluso su presencia no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón. Al llegar a casa, Max se detuvo frente a la puerta entreabierta. Olfateó el aire, asegurándose de que no hubiera peligro, y luego empujó la puerta con su hocico. La casa estaba en silencio, a excepción del suave sonido de un reloj que marcaba el paso del tiempo. Con cuidado, Max entró, sosteniendo al bebé con suavidad. Sus patas apenas hacían ruido en el suelo de madera, y su corazón latía con fuerza, deseando que Sara lo notara. «Sara», ladró Max, como si pudiera llamar su atención de alguna manera. «Y mira lo que encontré». Por un momento, el silencio reinó en la habitación. Max se acercó a la sala de estar, donde una lámpara tenue iluminaba el ambiente. En el sofá, Sara yacía sumida en sus pensamientos, con la mirada perdida en un álbum de fotos. Los recuerdos de tiempos felices la mantenían prisionera, pero el sonido de las patas de Max la despertó de su ensueño. Alzó la vista y sus ojos se encontraron con la imagen de su perro, que sostenía algo en su boca. Su corazón dio un vuelco. «Max», preguntó Sara, confusa. «¿Qué tienes ahí?» Max dejó caer la manta en el suelo, revelando al bebé que yacía en su interior. Sara se levantó de un salto, los ojos desorbitados por la sorpresa. Se acercó con cautela, temiendo que su mente le jugara una mala pasada. Pero al ver al pequeño, su corazón se llenó de una mezcla de asombro y ternura. «Oh, Dios mío», susurró, llevándose las manos a la boca. «¿Dónde lo encontraste?» Max movió la cola, ansioso por que ella entendiera. Sara se agachó, su mirada fija en el bebé. Él era diminuto, con mejillas sonrosadas y una expresión que reflejaba el cansancio de haber llorado.
La manta estaba algo sucia, pero el pequeño parecía estar bien. Sara sintió la necesidad de protegerlo, de abrazarlo y asegurarse de que nunca más se sintiera solo. «Debemos ayudarlo», dijo Sara, su voz temblorosa. «No podemos dejarlo aquí». Con manos temblorosas, Sara tomó al bebé en sus brazos, sintiendo su calidez y fragilidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Era una sensación de renacimiento, de esperanza. Max se acercó, frotando su cabeza contra la pierna de Sara, como si le dijera que todo iba a estar bien. En ese momento, formaron un vínculo que jamás podría romperse. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sara, mirando al pequeño con ternura. «No tengo idea de quién es, pero no puedo permitir que vuelva a estar solo». Max, al ver la determinación en los ojos de Sara, sintió que había encontrado su propósito. Ellos dos, juntos, cuidarían de aquel pequeño ser que había llegado a sus vidas de manera inesperada. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar las heridas del pasado. «Vamos a darle un nombre», sugirió Sara, acariciando la cabeza del bebé. «¿Qué te parece, Isen?». Max ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo. La casa, que antes había sido un lugar de tristeza, ahora se llenaba de esperanza y amor. Juntos, comenzaban a construir una nueva familia, unida por la lealtad y el deseo de proteger a aquel que había sido dejado atrás. Mientras tanto, fuera de la casa, la noche se cernía en la ciudad. Las estrellas brillaban en el cielo, pero una sombra oscura se acercaba, una amenaza que aún no conocían. En ese instante, sin embargo, Max y Sara se aferraban a su nueva realidad, sin saber que el camino que tenían por delante estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba su vínculo y su determinación de proteger a Isen. Sara despertó con el suave sonido de un llanto. Al abrir los ojos, su mirada se encontró con la escena más insólita. Max, su fiel perro, estaba sentado en el suelo de la sala, mirando con intensidad a un pequeño bulto que se movía a su lado. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba la figura de un bebé, envuelto en una manta, que yacía en el suelo, ajeno a la confusión que reinaba en el corazón de Sara. Su primer impulso fue la sorpresa, pero en cuestión de segundos, el asombro se transformó en temor. «¿Qué es esto?», murmuró Sara, sentándose rápidamente en el borde del sofá. La imagen de aquel pequeño ser indefenso la golpeó con fuerza. Se acercó lentamente, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Max, como si entendiera su inquietud, se movió para asegurarse de que el bebé estuviera a salvo, ladrando suavemente, como si intentara tranquilizarla. «¿Dónde lo encontraste, Max?», preguntó, mientras se arrodillaba junto a la manta. Con un suave movimiento, desdobló el tejido y ahí estaba, un bebé de ojos grandes y curiosos que observaban a Sara con una mezcla de sorpresa y necesidad. «Hola, pequeño», dijo ella, sintiendo que su voz se quiebra un poco. La ternura la inundó, y por un momento, se olvidó de su soledad y de las sombras que la habían acompañado en los últimos meses. «Voy a llamarte Isen», decidió en voz alta, sintiendo que el nombre resonaba en su interior. Max movió la cola, como si también estuviera de acuerdo con la elección. Sara sintió que una chispa de esperanza encendía su corazón adormecido. Días pasaron y la vida de Sara comenzó a cambiar de maneras que nunca había imaginado. Max se convirtió en el protector de Isen, siempre alerta, siempre cerca. Cada mañana, Sara se despertaba con el sonido de risitas del bebé y el suave ladrido de Max, que parecía decirle que todo iba a estar bien. La casa, una vez vacía y silenciosa, ahora resonaba con risas infantiles y el movimiento de pequeños pasos. Una mañana, mientras Sara preparaba el desayuno, Max se acercó a ella, ladrando suavemente y mirándola con esos ojos que parecían entender todo. «¿Qué, Max, quieres salir a jugar?», le preguntó, sintiendo que la alegría comenzaba a llenar los rincones de su hogar. Max dio un ladrido más fuerte, como si fuera un sí rotundo. Sara rió y salió con Isen en brazos, disfrutando del aire fresco de la mañana. Mientras caminaban por el vecindario, la gente no podía evitar sonreír al ver la peculiar familia que habían formado. «Mira, ahí vienen Sara y su perrito», murmuró una anciana desde su porche. «Y el bebé, es tan lindo»,
añadió, con una mirada llena de ternura. Sara se sintió bien al escuchar esos comentarios, su corazón se llenaba de calidez al ver que Isen era aceptado y querido por los demás. Pero a pesar de la felicidad que estaban construyendo, una sombra comenzaba a cernirse sobre su nueva vida. Esa tarde, mientras Sara organizaba algunas cosas en casa, encontró un sobre en la puerta. No había remitente, solo un mensaje escrito a mano que decía, «Devuélvelo. No es tuyo». Su corazón se detuvo un instante. Miró hacia Max, que parecía percibir su angustia, y se acercó a ella, apoyando su cabeza en su pierna. «¿Qué significa esto, Max?», preguntó, su voz temblando. Max levantó la vista, sus ojos marrones reflejaban preocupación. Sara sintió que una ola de pánico la invadía, como si la sombra que había estado acechando su felicidad comenzara a tomar forma. ¿Quién había dejado esa carta? ¿Por qué amenazaban con quitarle a Isen? Los días siguientes fueron cada vez más difíciles. Cada vez que Sara miraba a Isen, sentía una punzada de miedo. La idea de perderlo era insoportable. Intentó mantener la calma, pero la ansiedad la consumía. Se sentó en el sofá, con Isen en sus brazos, mirando a Max, que la observaba con una lealtad inquebrantable. «Max, necesito que me ayudes a protegerlo», le dijo, acariciándole la cabeza. «No sé qué hacer». Max ladeó la cabeza, como si entendiera la gravedad de la situación. Su instinto protector se intensificó, y desde ese día, se mantuvo siempre al lado de Isen, observando a todos los que entraban y salían de casa. Sara decidió que no podía rendirse. Isen había traído luz a su vida oscura, y no permitiría que nadie la apagara. Comenzó a investigar, buscando información sobre el origen de la carta. Habló con algunos vecinos, pero nadie parecía saber quién podría haberla enviado. La incertidumbre era abrumadora, y la presión de mantener a Isen a salvo crecía cada día. Una mañana, mientras estaba en la cocina preparando el desayuno, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente y se encontró con Max ladrando furiosamente hacia la puerta. «¿Qué sucede, Max?», preguntó, su corazón latiendo rápidamente. Abrió la puerta y se encontró con una mujer de cabello oscuro y expresión seria, que la miraba con un aire de desafío. «Soy Clara», dijo la mujer, su voz firme. «Vengo a buscar a Isen». Sara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que la invadía. «Él es mi hijo. Necesito que me lo devuelvas», insistió Clara, avanzando un paso hacia Sara. Max se interpuso entre ellas, ladrando con ferocidad, protegiendo a Isen. «No, no puedes llevártelo», respondió Sara, sintiendo que su voz se quebraba. «Isen es parte de mi vida ahora. No puedo dejar que te lo lleves». Clara frunció el ceño. «No sabes lo que estás haciendo. No te pertenece». La tensión en la habitación se volvió palpable, y Sara sintió que cada palabra de Clara era un golpe en su corazón. «No voy a dejar que te lo lleves». «Es mi hijo», gritó Sara, mientras Max seguía ladrando, mostrando los dientes, dispuesto a proteger a su nueva familia a toda costa. La mirada de Clara se endureció. «Esto no ha terminado. Volveré», advirtió antes de dar un paso atrás y desaparecer de la vista de Sara. Con el corazón acelerado, Sara se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo que la sombra que había estado acechando su felicidad ahora era una amenaza real. Se agachó y abrazó a Isen, mientras Max se sentaba junto a ella, su presencia reconfortante en medio del caos. «No te dejaré ir, Isen. Prometo que estaré aquí para protegerte», susurró, sintiendo que su determinación crecía. La vida de Sara había cambiado radicalmente desde que Max había traído a Isen a su hogar. Había encontrado un propósito, un motivo para levantarse cada mañana. Pero ahora se enfrentaba a un desafío que nunca había anticipado. Y sabía que tendría que luchar con todas sus fuerzas para mantener a su nueva familia unida. Sara se sentía cada vez más abrumada por la situación. Había decidido que debía ir a la policía, convencida de que era la única manera de asegurar la protección de Isen. Sin embargo, al llegar a la estación, se encontró con que el oficial a cargo,
el detective Harris, no parecía tomar su preocupación en serio. Ella estaba nerviosa, sintiendo que cada segundo que pasaba era una oportunidad más para que Clara se acercara a su hijo. El detective Harris era un hombre de apariencia robusta, con un rostro que mostraba signos de agotamiento y una barba desaliñada. Cuando Sara entró en su oficina, él la miró de arriba abajo con una expresión de curiosidad, como si estuviera evaluando no solo su historia, sino también su valor como persona. ¿Y tú quién eres?, preguntó Harris, cruzando los brazos sobre su pecho. Sara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Aún así, reunió el valor para responder. Soy Sara. He encontrado a un bebé abandonado y ahora una mujer está amenazándome. Necesito ayuda, por favor. El detective arqueó una ceja, escéptico. ¿Te refieres a un bebé? ¿Dónde está el niño ahora? Está en mi casa, dijo ella, con un hilo de voz. Su nombre es Isen. Un perro callejero lo encontró y lo trajo a mí. Pero ahora hay una mujer que dice que es su madre y está enviándome cartas. Harry se inclinó hacia adelante, sus ojos se posaron en ella con más interés. ¿Un perro? ¿Y cómo sabes que el bebé es tuyo? ¿No te parece un poco extraño? Max, que había estado a su lado, sintió la tensión en el aire. Con un leve gruñido, se acercó a Sara, apoyando su cabeza en su pierna. Sara acarició su pelaje, buscando consuelo en la lealtad de su amigo de cuatro patas. No, no es eso, replicó Sara, casi suplicando. Quiero decir, no soy la madre biológica, pero cuidé de él. ¿Y esa mujer? Clara, ella no es de fiar. Estoy segura de que hay algo oscuro en ella. Harris dio un suspiro, claramente indeciso. Escucha, Sara. No podemos actuar solo porque alguien te está amenazando. Necesitamos pruebas concretas. Pero ella me envía cartas. Gritó Sara, la frustración emergiendo. Me dice que me lo quitará. Max se puso alerta, sus orejas se levantaron y sus ojos brillaban, como si entendiera la gravedad de la situación. Mira, ¿qué tal si hacemos esto?, dijo Harris, tratando de calmarla. Dame las cartas y veré qué puedo hacer. Pero no prometo nada. Sara sintió que su corazón se rompía un poco más. No puedo esperar. Ella podría hacerle daño a Isen. ¿No entiende que este bebé necesita protección? El detective se cruzó de brazos nuevamente, su mirada era de comprensión, pero también de desinterés. No puedo ayudarte si no hay pruebas. Esto no es una película. Sara, sintiéndose derrotada, salió de la oficina del detective. Max la siguió, moviendo su cola con preocupación. La noche comenzaba a caer y una brisa fría soplaba por las calles desiertas. Una vez en la calle, Sara se dejó caer sobre un banco, con la cabeza entre las manos. Max se sentó a su lado, apoyando su cuerpo contra ella, como si estuviera intentando consolarla. Lo siento, Max, murmuró ella. No sé qué más hacer. El perro la miró con esos ojos llenos de amor y lealtad, como si dijera que siempre estarían juntos en esto, que él nunca la dejaría sola. Esa noche, mientras Isen dormía en su cuna improvisada, Sara se sentó en el sofá, viendo cómo la luz de la luna entraba por la ventana. La casa estaba en silencio, pero su mente no dejaba de girar en torno a Clara y a las cartas amenazantes. No podía permitir que esa mujer se interpusiera entre ella y Isen. De repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. Sara miró a Max, que se puso de pie, listo para protegerla. Con el corazón acelerado, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón se hundió al ver a Clara de pie en el umbral. La mujer parecía desaliñada, con ojeras marcadas en su rostro y un aire de desesperación palpable. «Sara», gritó Clara, su voz era un eco de angustia. «Necesito hablar contigo». Sara dudó, sintiendo que el miedo la invadía. «¿Qué quieres?», respondió, tratando de sonar firme. Clara dio un paso al frente, su mirada era intensa. «Es sobre Isen», exclamó. «No puedo seguir así. Necesito que me lo devuelvas».
Sara sintió que el pánico la invadía. No, Clara. No puedes llevarte a Eisen. Él es mi responsabilidad ahora. ¿No entiendes? Gritó Clara, su voz se quebró. Soy su madre. Te lo juro. No quiero hacerte daño, pero no puedo vivir sin él. Max se puso en alerta, ladrando suavemente, como si percibiera que la situación se estaba intensificando. Tú lo abandonaste, dijo Sara, su voz temblando. Yo lo encontré, y ahora es parte de mi vida. Clara se quedó en silencio, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor. No puedes quedarte con él. No puedes. Su tono se volvió casi suplicante. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo. Sara sintió que su corazón se partía. No podía permitir que esa mujer se llevara a Eisen, pero también podía ver la desesperación en los ojos de Clara. No puedo dejar que te acerques a él, Clara. Prometí protegerlo. Esto no se trata solo de ti. Gritó Clara, su voz resonó en la noche. Esto se trata de su vida. ¿Qué sabes realmente de mí? Sara tragó saliva, sintiendo el miedo correr por sus venas. No sé nada de ti, y eso es precisamente el problema. Clara dio un paso atrás, como si estuviera procesando lo que estaba sucediendo. No voy a rendirme, dijo Clara, su voz se volvió sombría. Volveré por él. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Sara temblando en la puerta. Max se acercó a ella, lamiéndole la mano, intentando calmarla. Sara cerró la puerta con un golpe, sintiendo que el mundo se le venía encima. ¿Qué iba a hacer ahora? Clara no se detendría. La incertidumbre se apoderó de ella, pero había una cosa de la que estaba segura, debía proteger a Eisen a toda costa. Max, el perro callejero de pelaje marrón, se encontraba escondido detrás de un árbol en el parque, observando con atención a Clara. La mujer, de cabello desordenado y mirada inquieta, estaba en una conversación animada con un hombre de aspecto sombrío. Max, con su instinto protector agudizado, sintió que el ambiente se tornaba tenso. Sus ojos brillaban con preocupación, y su cuerpo, rígido, estaba listo para actuar si era necesario. El hombre, de voz profunda y amenazante, parecía estar presionando a Clara. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? No quiero que te metan en problemas. ¿Sabes lo que pasó la última vez?, le advirtió, mientras ajustaba su chaqueta de cuero. Clara asintió, pero su expresión era de determinación. No puedo dejar que me arrebaten a Eisen. Haré lo que sea necesario, respondió con un tono de voz que resonaba con desesperación. Max, sintiendo que algo no estaba bien, comenzó a ladrar. Su voz resonó en el aire, rompiendo la conversación y atrayendo la atención de Sara, que estaba a unos metros, sentada en un banco mientras sostenía a Eisen en sus brazos. Al escuchar los ladridos de Max, su corazón se aceleró. Sabía que su perro estaba tratando de comunicarle algo importante. «Max», gritó Sara, levantándose de un salto. A medida que se acercaba, su mirada se centró en Clara y el hombre misterioso. La preocupación se apoderó de ella. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Max estaba tan agitado? Max, sin dejar de ladrar, se interpuso entre Sara y Clara, como si estuviera advirtiendo a su dueña del peligro inminente. Sara se detuvo, respirando profundamente mientras evaluaba la situación. La figura de Clara, que había sido una presencia perturbadora en su vida, ahora parecía mucho más amenazante. ¿Qué estás haciendo aquí, Clara?, preguntó Sara, sintiendo que su voz temblaba, pero decidida a no mostrar miedo. Clara se volvió hacia ella, sus ojos llenos de rabia. Vine a buscar lo que es mío. No voy a dejar que te lleves a Eisen, dijo con un tono helado. El hombre a su lado se cruzó de brazos, observando la confrontación con una sonrisa burlona, como si disfrutara del espectáculo. Sara sintió que cada palabra de Clara era un golpe en su estómago. Eisen no es un objeto que puedas reclamar. Es un bebé, y yo lo estoy cuidando. Se acercó un paso más, dejando que la determinación la guiara. Max, al notar la confianza de su dueña, se mantuvo firme, ladrando enérgicamente y mostrando los dientes.
No te metas en esto, Sara. No tienes idea de lo que soy capaz. Clara dio un paso hacia adelante, pero Max se interpuso, ladrando aún más fuerte. Era un perro pequeño, pero su valentía era desmedida. Sara respiró hondo, sintiendo que el miedo la invadía, pero no podía permitir que eso la detuviera. No tengo miedo de ti, Clara. No permitiré que te lleves a Isen. Cada palabra que pronunciaba parecía reforzar su resolución. Tú no sabes nada sobre mí. Tengo recursos, conexiones. Puedo hacer que tu vida sea un infierno, amenazó Clara, su voz temblando de furia. Max, al ver que la situación se intensificaba, se lanzó hacia Clara, ladrando con ferocidad. La mujer retrocedió un paso, sorprendida por la valentía del perro. Sara aprovechó la oportunidad y se acercó más a Max, sintiendo la calidez de su cuerpo a su lado. Si te acercas a Isen, te arrepentirás, dijo Sara, su voz firme y decidida. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola. Max estaba a su lado, y juntos eran más fuertes. Clara, furiosa, apretó los puños, pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre a su lado la tomó del brazo. Es hora de que nos vayamos, Clara. Esto no es lo que planeamos. Su tono era autoritario, y Sara notó que había una tensión palpable entre ellos. No he terminado aquí. Gritó Clara, pero el hombre la condujo hacia atrás, alejándose de Sara y Max. La mujer lanzó una mirada llena de odio antes de desaparecer en la esquina de la calle, su figura oscura desvaneciéndose en la distancia. Una vez que Clara se fue, Sara se dejó caer al banco, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Max se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, buscando consuelo tanto para él como para su dueña. Gracias, Max, murmuró Sara, acariciando su pelaje suave. No sé qué haría sin ti. El perro levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Sus ojos brillaban con lealtad y amor. Sara miró a Isen, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tensión que había ocurrido. No voy a dejar que nadie te haga daño, pequeño, susurró, sintiendo la determinación renovada en su corazón. Te protegeré con todo lo que tengo. Max, sintiendo el cambio en la energía de su dueña, se levantó y ladró suavemente, como si dijera que todo iba a estar bien. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero juntos eran invencibles. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la luz dorada bañaba el parque, y Sara sintió que una nueva esperanza se estaba gestando en su interior. No iba a permitir que su oscura historia la definiera. Clara podía haber sido una amenaza, pero también había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. Con Max a su lado, Sara se levantó del banco y caminó de regreso a casa, el peso de la noche cayendo sobre sus hombros, pero con la certeza de que no estaba sola. La familia que había formado con Isen y Max era su razón de vivir, y estaba dispuesta a luchar por ellos. Vamos, Max, dijo, mientras el perro la seguía con energía, es hora de planear cómo proteger a Isen. Max ladró en señal de acuerdo, moviendo la cola con entusiasmo. La noche apenas comenzaba, y Sara sabía que el camino sería largo, pero con su fiel compañero y el pequeño Isen, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. La familia que habían construido era lo que más valoraba, y no iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. La luna brillaba intensamente sobre la pequeña ciudad, proyectando sombras alargadas en las calles desiertas. En la casa de Sara, el ambiente era diferente, el amor y la preocupación se entrelazaban en cada rincón. Max, el perro callejero que había encontrado a Isen, se movía inquieto, sintiendo que algo no estaba bien. Sara, por su parte, revisaba una y otra vez la carta anónima que había recibido, sus manos temblando ligeramente mientras sus pensamientos giraban en torno a Clara. ¿Qué vamos a hacer, Max?, murmuró, sentándose en el sofá con el bebé dormido en su regazo. Max se acercó, apoyando su cabeza en su pierna, como si intentara ofrecer consuelo. No puedo dejar que nos encuentre. Isen es todo lo que tengo ahora. El perro levantó la vista, sus ojos marrones reflejando la determinación que Sara sentía en su interior. Sé que eres un gran protector, continuó ella,
acariciando su pelaje. Pero necesitamos más que solo tú y yo. Necesitamos a la comunidad. Decidida a buscar apoyo, Sara comenzó a hacer una lista de amigos y vecinos que podrían ayudar. Podríamos organizar una reunión. Si todos saben lo que está pasando, quizás puedan ayudarnos a mantener a Clara lejos de nosotros, dijo, más para sí misma que para Max. Al día siguiente, Sara salió a la calle con Max a su lado. El sol brillaba, pero el aire era tenso. Se dirigió a la casa de la señora Thompson, una anciana amable que siempre había tenido una buena palabra para los demás. Al llegar, Sara respiró hondo y tocó la puerta. «Sara, qué sorpresa verte por aquí», exclamó la señora Thompson al abrir. Sus ojos se iluminaron al ver a Max. «Y Max, también, ¿cómo están?» «Hola, señora Thompson. Necesito hablar contigo sobre algo serio», dijo Sara, sintiendo que el peso de la situación caía sobre sus hombros. La anciana la miró con preocupación y la invitó a pasar. Una vez dentro, Sara explicó la situación. Clara, la mujer que dice ser la madre de Isen, no se detendrá hasta recuperarlo. He estado recibiendo amenazas y no sé qué hacer, confesó, su voz temblando. La señora Thompson frunció el ceño. Eso es horrible, querida. Pero no estás sola en esto. Yo puedo ayudar. Haremos una reunión en el vecindario. Todos deben saber lo que está sucediendo. Agradecida, Sara sintió que una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Gracias, señora Thompson. Necesito que todos estén al tanto para que podamos proteger a Isen. La anciana asintió, decidida. No te preocupes, Sara. Juntas organizaremos algo. Todos te apoyarán. Con el plan en marcha, Sara comenzó a visitar a otros vecinos. Algunos eran amigos cercanos, otros apenas conocidos, pero todos escuchaban con atención su historia. Había una mezcla de sorpresa y preocupación en sus rostros, y muchos ofrecieron su ayuda. Podemos hacer carteles, correr la voz, sugirió un joven llamado Tom, que vivía al otro lado de la calle. No dejaremos que esa mujer se acerque a Isen. Esa noche, mientras Sara regresaba a casa, Max caminaba a su lado, su presencia reconfortante. ¿Ves? No estamos solos, dijo ella, sintiéndose un poco más fuerte. No sé qué haríamos sin ti, Max. Al llegar a casa, Sara notó que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Max, espera aquí, ordenó, mientras se acercaba con cautela. Pero Max no obedeció, se mantuvo a su lado, sus orejas en alerta. Con un profundo aliento, Sara empujó la puerta y entró. La sala estaba en silencio, pero un escalofrío recorrió su espalda. Isen, llamó, pero no hubo respuesta. La cuna estaba vacía. De repente, un ruido proveniente de la cocina llamó su atención. Con paso decidido, se acercó y vio a Clara, vestida con una chaqueta oscura, rebuscando entre sus cosas. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó Sara, la adrenalina corriendo por sus venas. Clara se giró, sorprendida, pero su expresión cambió rápidamente a una sonrisa amenazante. Solo vine a ver a mi hijo, ¿dónde está Isen? Max, al percibir la amenaza, se interpuso entre Clara y Sara, ladrando ferozmente. Sal de mi casa, ordenó Sara, sintiendo que la furia la consumía. ¿Y si no quiero? Este es mi hijo, y haré lo que sea necesario para recuperarlo, respondió Clara, su voz llena de veneno. No lo es. Isen es mío ahora. No permitiré que te lo lleves, gritó Sara, mientras Max seguía ladrando, protegiendo a su nueva familia con toda su fuerza. Clara dio un paso adelante, pero Max se abalanzó hacia ella, mostrando los dientes. Atrás, perro, exclamó, pero Max no se movió, firme en su lugar. En ese momento, Sara tomó una decisión. Si quieres a Isen, tendrás que pasar por encima de mí y de Max. No lo permitiré. Con cada palabra, su determinación crecía. Clara la miró, evaluando su valentía. Tienes agallas, Sara, pero eso no cambiará lo que es cierto. Isen es mi hijo y no descansaré hasta que esté conmigo.
Y con esas palabras, Clara se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Sara temblando de furia y miedo. No puedo dejar que vuelva a acercarse, murmuró, sabiendo que debía actuar. Al día siguiente, en la reunión comunitaria, Sara se sintió nerviosa. Las sillas estaban llenas de vecinos, todos escuchando atentamente. Cuando fue su turno de hablar, se aclaró la garganta y comenzó a contar su historia. Gracias a todos por venir. Como saben, he estado pasando por momentos difíciles desde que encontré a Isen. Pero ahora hay una amenaza real. Clara, la madre biológica de Isen, ha estado acechándonos y no se detendrá ante nada para recuperar a su hijo, explicó, mientras Max se sentaba a su lado, como un guardián leal. Los murmullos comenzaron a circular entre la multitud. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó la señora Thompson, su voz llena de preocupación. Necesitamos estar atentos. Si Clara aparece, debemos asegurarnos de que todos estén informados y listos para actuar, dijo Sara, sintiendo que la comunidad comenzaba a unirse a su lado. Max se movió inquieto, como si comprendiera la gravedad de la situación. La reunión continuó, y poco a poco, el miedo se transformó en determinación. Sara sintió que, aunque la sombra de Clara era alargada y amenazante, la luz de la comunidad comenzaba a brillar con fuerza. Después de la reunión, muchos vecinos se acercaron a Sara para ofrecer su apoyo. No estás sola, Sara. Estamos contigo, le dijeron, y ella sintió que un peso se aligeraba en su corazón. Mientras se despedía de sus vecinos, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era el detective Harris. Sara, necesito hablar contigo. Tengo información sobre Clara, dijo con un tono serio. El corazón de Sara se aceleró. ¿Qué has descubierto?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Clara tiene un historial criminal. Ha estado tratando de recuperar a Isen por medios ilegales. Te llamaré más tarde para darte más detalles, respondió el detective, y colgó. Sara se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Max, creo que estamos más cerca de proteger a Isen, dijo, acariciando el pelaje del perro. Esto podría ser lo que necesitamos para mantenernos a salvo. Max movió la cola, como si entendiera que la batalla por su familia apenas comenzaba, pero que no estarían solos en el camino. El aire estaba cargado de tensión en el pequeño parque donde Sara había acordado encontrarse con Clara. Las hojas de los árboles temblaban levemente, como si pudieran sentir la inquietud de la situación. Sara estaba rodeada por un grupo de vecinos que habían decidido apoyarla, pero su corazón latía fuertemente por la preocupación. Max, con su pelaje marrón brillante y su mirada atenta, permanecía a su lado, como siempre, dispuesto a protegerla. ¿Estás lista?, le preguntó Marta, una vecina de confianza que había estado a su lado desde el principio. Su voz era suave, pero había una firmeza en su mirada que le daba a Sara un poco de coraje. Lo intentaré, respondió Sara, sintiendo un nudo en su estómago. Solo quiero que todo esto termine. El grupo de personas que se había reunido comenzaba a murmurar mientras Clara aparecía a lo lejos, su figura se recortaba contra el sol poniente. Llevaba una expresión desafiante, como si hubiera venido a reclamar lo que consideraba suyo. Sara sintió que su corazón se hundía. ¿Cómo había llegado a este punto? Se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, no podía permitir que Clara se llevara a Isen. Max, que había estado observando con atención, comenzó a ladrar, un sonido profundo y amenazante que resonó por el parque. Basta, Max, le ordenó Sara, aunque en su interior sabía que su perro estaba simplemente cumpliendo con su instinto protector. Sara, gritó Clara, acercándose rápidamente. Devuélveme a mi hijo. No tienes derecho a tenerlo. Es mío por derecho. No. Sara alzó la voz, sintiendo el apoyo de sus vecinos a su alrededor. Isen es parte de mi vida ahora. Te lo dije, no voy a dejar que lo lleves. Clara se detuvo en seco, el rostro enrojecido por la rabia. Tú no sabes nada de mí. No sabes nada de lo que he pasado. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Tu hijo, replicó Sara, temblando de rabia y miedo. Lo dejaste en un basurero. ¿Qué tipo de madre abandona a su hijo?
Los ojos de Clara chisporrotearon de furia. No fue así. Te están manipulando, Ethan es mío. El ambiente se volvió denso y lleno de tensión. Max, al percibir el peligro, dio un paso hacia adelante, ladrando ferozmente. No te acerques a él, advirtió Sarah, su voz firme. Si intentas tocarlo, te lo juro, no dudaré en protegerlo. ¿Qué harás, perra? Clara se burló, pero su sonrisa era tensa y nerviosa. En ese momento, un sonido de sirenas comenzó a acercarse, cortando la atmósfera pesada que los rodeaba. ¿Escuchas eso?, preguntó Marta, mirando a Sarah con preocupación. Es la policía. Tal vez sea nuestra oportunidad. No. No se lo lleven, gritó Clara, su rostro pálido de repente. Este no es el final. Tienen que escucharme. En ese instante, el detective Harris llegó corriendo, seguido por un par de oficiales. Clara, gritó, levantando la mano. Detente. Clara se volvió hacia él, su mirada llena de confusión y miedo. Harris, no. Estoy aquí por mi hijo, no me lo pueden quitar. Tu hijo fue dado en adopción de manera ilegal, dijo Harris con voz autoritaria. Estamos aquí para proteger a Ethan y a Sarah. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, la noticia era impactante. Eso no es cierto, soy su madre. Clara exclamó, pero su voz ahora sonaba más descontrolada. Se ha comprobado que has estado involucrada en actividades ilícitas, continuó el detective. No puedes simplemente aparecer y reclamar lo que no es tuyo. Ethan no es un objeto, es un niño. Max se acercó aún más a Sarah, su cuerpo tenso y listo para actuar. La situación había escalado rápidamente, y el instinto de protección de Max nunca había sido más fuerte. Sarah se sintió aliviada, pero también temía por lo que Clara podría hacer a continuación. No pueden hacer esto. Clara gritó, pero las palabras ya no tenían poder. Los oficiales comenzaron a acercarse, listos para arrestarla. Tu tiempo ha terminado, Clara, dijo Harris mientras los oficiales la sujetaban. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Sarah sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Observó cómo Clara, que antes había parecido tan amenazante, era llevada por la policía, sus gritos resonando en el aire. Las palabras de la mujer se desvanecieron en la distancia, pero el eco de su ira todavía retumbaba en su mente. Max, susurró Sarah, agachándose para acariciar la cabeza de su fiel compañero. Lo hemos logrado. Max movió la cola con entusiasmo, como si entendiera la magnitud de lo que acababan de enfrentar. Los vecinos comenzaron a aplaudir, aliviados y felices por el resultado. Sarah se sintió rodeada de amor y apoyo, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Ethan, murmuró, mirando hacia el pequeño que dormía en su cuna. Su corazón se llenó de agradecimiento y amor. Nunca más dejaré que nadie te haga daño. Harry se acercó a ella, con una expresión de complicidad en su rostro. Sarah, lamento lo que has tenido que pasar. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Gracias, detective, respondió ella, sintiendo que realmente había encontrado un aliado en él. No sé qué habría hecho sin Max y sin el apoyo de todos aquí. El grupo de vecinos se acercó, algunos abrazando a Sarah, otros acariciando a Max. Eres increíble, Sarah, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Has sido tan valiente. Lo hicimos juntos, dijo Sarah, mirando a su alrededor. No podría haberlo hecho sin ustedes. Con el tiempo, la atmósfera se tornó más ligera, y el parque comenzó a llenarse de risas. Sarah se sintió renovada, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado perdida durante demasiado tiempo. La sensación de unidad y comunidad era palpable. Mientras el sol comenzaba a ponerse, creando un hermoso espectáculo de colores en el cielo, Sarah miró a Max, quien se sentó a su lado, vigilante como siempre. Vamos a casa, amigo, dijo ella, con una sonrisa. Hoy hemos ganado. Max movió la cola y, juntos, se dirigieron hacia su hogar, con la promesa de un futuro lleno de amor, esperanza y nuevas aventuras. La historia que habían comenzado juntos era solo el principio.